Dos, uno. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios del mes de junio de 2024. En esta ocasión tenemos la felicidad de contar con la presencia del doctor Adán Díaz Hernández. El doctor Adán Díaz Hernández, bueno, pues él tiene una multiplicidad de grados académicos. Para empezar, Adán es actuario y además es matemático. Ambos grados los obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero además, Adán tiene tres maestrías: una por el TEC de Monterrey en Ciencias Financieras, una más en Ciencias Matemáticas por la misma Universidad Nacional Autónoma de México y una más en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciencias y Tecnologías de la Información. Y por si fuera poco, bueno, pues Adán tiene dos doctorados, uno en Ciencias Financieras por el TEC, uno más en Alta Dirección. Además, él hizo una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Essex en el Reino Unido. Adán es consultor y es profesor investigador en la Universidad de Anáhuac, México. Tiene su oficina en el campus norte de la misma universidad. Es consultor y además es miembro del Grupo Estable de Investigación en Estudios Socioeconómicos de México en la Dirección de Investigación en la Universidad de Anáhuac, México. Es un verdadero honor contar en esta jornada de actualización de junio con el doctor Adán Díaz Hernández. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida, les saludo con mucho gusto, y bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenido, Adán. Muchas gracias, Daniel. Bien, pues como comenta Daniel, pues estoy aquí como en la Universidad de Anáhuac como profesor investigador en la Facultad de Economía y Negocios y realizo actividades de consultoría. La charla de hoy busca mostrar de manera muy general los temas de investigación que llevo a cabo. Esencialmente traté de mantener la información lo más compacta posible. No quiero aburrirlos, no son muchas diapositivas las que tengo, pero busco sintetizar específicamente a qué me dedico en la parte académica y, bueno, también en la parte mezclada con consultoría. Una de las primeras líneas de investigación que manejo tiene que ver con la evaluación de instrumentos financieros. Al final de esta presentación incluyo las referencias, pero en uno de los trabajos de hace un par de años, pues realizamos la evaluación de opciones de compra europeas que presentan la flexibilidad de tener plazo extendido para el tenedor de la opción. Y lo que se hizo, bueno, pues es que el subyacente sigue una dinámica de volatilidad estocástica de Heston bajo la medida neutral al riesgo. Entonces, aquí lo que tenemos es una dinámica de browniano geométrico, donde la tendencia está dictada por la tasa libre de riesgo, pero la volatilidad no es constante. Es un proceso estocástico a su vez. Este proceso presenta reversión a la media, ahí están los parámetros asociados, y lo que tenemos pues son dos componentes estocásticos, los brownianos, que mantienen una correlación entre ellos. Este tipo de problema resultó interesante porque pues lo que se tiene es que, dada una fecha de vencimiento y un precio de ejercicio iniciales, ¿sí?, esta opción se puede ejercer en una fecha posterior a cambio del pago de una prima adicional y un precio de ejercicio alternativo a través de esta expresión. En realidad, pues es una esperanza condicional, es una doble esperanza condicional, digamos, en donde lo que se busca pues es evaluar algunas alternativas numéricas para la solución de manera eficiente y confiable de esta evaluación. Entonces, lo que se hizo en este trabajo fue hacer un poco de álgebra, de manera tal que esta fórmula se puede descomponer en básicamente 5 términos de integrales. Unas son integrales simples, ¿sí?, donde Q de X es la densidad del proceso de precios logarítmicos, ¿sí?, y integrales dobles. Aquí lo que se está considerando es quitar y poner áreas, digamos, para satisfacer las condiciones de la evaluación de esta esperanza condicional, en donde ubicamos que pues está el máximo entre las cantidades que te indican el flujo neto payoff y cero, ¿sí? Entonces, lo que se procedió a hacer en este caso, ¿sí?, fue básicamente expresar estas integrales, ¿sí?,
a través de su representación con funciones características, y estas funciones características presentaron la propiedad de que se pueden relacionar con sus transformadas de Fourier, y luego aplicando la inversa de la transformada de Fourier, pues hacer una recuperación de los términos. En realidad, este es un ejercicio netamente numérico, en el cual lo que se buscó fue, para este instrumento particular, comparar el desempeño de una aproximación numérica que está basada en la transformada rápida de Fourier, ¿sí?, con otras técnicas alternativas, como por ejemplo, aproximar estas integrales utilizando simulación Monte Carlo, digamos fuerza bruta, o métodos tradicionales basados en diferencias finitas. Lo que se demostró, pues, es que al menos con un dígito en tiempo de ejecución y de precisión, pues el método propuesto de transformada rápida de Fourier mejoró a las otras dos alternativas. Es un ejemplo de un trabajo que en su momento desarrollé con un equipo de colaboradores. Otro segundo tema que quisiera platicar que desarrollo tiene que ver con modelos de varianza condicional. Voy encaminando esto hacia mi área de especialidad, que es administración de riesgos, y en donde, como ustedes deben saber, pues lo que uno hace es mezclar distintas técnicas: probabilidad, estadística, modelos financieros y métodos numéricos, e incluso el tema de computación. En este segundo tema que he desarrollado de modelos de varianza condicional, pues hace unos años lo que hice fue, en un trabajo conjunto, presentamos una extensión de un modelo, digamos, asimétrico de Garch 1.1, en donde lo que hicimos fue incorporar múltiples regímenes de volatilidad, porque lo que buscamos con este tipo de especificaciones es poder capturar la simetría y la variabilidad o intermitencia de la volatilidad condicional. Específicamente, en términos muy concretos aquí en la diapositiva, pues indico que si tengo un proceso estocástico con media y varianza condicionales, en donde F subíndice T es la información disponible hasta el tiempo T. Aquí lo que tengo es que ambos términos son T-1 medibles, pero digamos que cuando le quitas la tendencia al proceso, para términos prácticos, XT podría representar, digamos, los precios logarítmicos o los rendimientos. Y entonces, lo que se hace es considerar, pues, un proceso en términos sin tendencia que se puede descomponer en dos términos: en la parte de ruido blanco, epsilon t, y la parte de la dinámica de la volatilidad, que va cambiando con el tiempo. Es bien conocido que los activos financieros presentan propiedades empíricas muy particulares, como tendencia a formar cúmulos de volatilidad, altas y bajas en la volatilidad, efecto apalancamiento, colas pesadas, no normalidad en los rendimientos, etcétera. Entonces, la segunda ecuación lo que expresa, pues, es una manera recursiva a la manera Garch de la recursividad en la varianza condicional, pero incorporamos un término de asimetría con el término delta cero, un efecto apalancamiento para darle un shock distinto a las noticias en donde hay alta o baja volatilidad. Y luego lo que hacemos con el término de sumatoria, pues, es incorporar cambios en la misma dinámica, cambios no observables que se descubren a través de, pues, la incorporación de una función de transición. La función G, pues, es una función de distribución, usualmente es continua, ¿sí? Es no decreciente. Y bueno, lo que hicimos en ese trabajo, que llevó un par de años desarrollarlo, fue para el caso particular en donde la media condicional es de tipo autorregresivo, o sea, donde tienes un término constante y luego, pues, también hay efectos que vienen de rezagos del mismo proceso de rendimientos. Pues lo que hicimos en este trabajo fue estudiar a detalle las propiedades estadísticas. Fue verdaderamente complicado obtenerlas. Lo que sí pudimos fue dar las condiciones de estacionariedad de este proceso Garch, ¿sí? Y diseñamos un procedimiento de estimación de parámetros basado en cuasimáxima verosimilitud, ¿sí?, en la cual utilizamos como función de transición a la distribución gamma, porque luego le dimos un propósito de evaluación y de utilidad a este trabajo. De manera, digamos, la consistencia fue demostrada en estos estimadores, pero requerimos de utilizar simulación Monte Carlo para evaluar la normalidad asintótica. Es decir, es un modelo que analíticamente no resulta tan tratable, ¿sí? Diseñamos una prueba de hipótesis para determinar cuántos regímenes de volatilidad son adecuados para describir la intermitencia de la volatilidad basado en multiplicador de Lagrange. Y bueno, lo que hicimos fue tomar del periodo de crisis hipotecarias subprime antes y después,
Lo que hicimos fue tomar una cantidad importante de índices bursátiles en el mundo, los 18 más importantes, y sus correspondientes tipos de cambio. Entonces, se utilizó un periodo in sample y out of the sample en la muestra. Bueno, un segundo uso que le dimos al modelo fue modificar la media condicional. Si a la media condicional le agregamos un efecto en el que incorporamos la varianza condicional, lo que tenemos es un término de evaluación neutral al riesgo, digamos así, que nos permite extender entonces el modelo de Heston-Nandi como caso particular de este modelo, y luego lo que hicimos fue evaluar con información de precios de opciones de compra y de venta en ese periodo sobre el Standard & Poor's, y lo que obtuvimos en ese trabajo pues fue un muy buen desempeño de este modelo. Luego, digamos que temas que ya no fueron abordados, pero que se esbozaron en este trabajo, fue que cuando los errores siguen una distribución normal estándar, este proceso límite, la segunda ecuación que veíamos en esta diapositiva, de la recursividad en la varianza condicional, tiende débilmente a un proceso SIR. Entonces, esto le da muchas propiedades y una ventaja para poder incorporar volatilidad estocástica, pero de una manera dinámica, digamos. Es una línea de investigación que estamos explorando. Y otro análisis que hicimos en este trabajo, pues sugiere que este proceso, esta extensión llamada mRNGARCH, M11, es capaz de capturar procesos de memoria larga. Y también esbozamos una versión, pero no la trabajamos, como línea futura de investigación, pues para incorporar y modelar datos de alta frecuencia. Esto es para estudio posterior. Entonces, con esto digamos que en términos generales, pues comento una segunda línea de investigación que desarrollo. Ahora bien, otro tema que nos interesa mucho de este lado son la dependencia multivariada, específicamente el uso de cópulas. Y bueno, aquí ya hay varios trabajos que hemos desarrollado en los últimos años. Y bueno, pues, por ejemplo, uno de los trabajos ha estado orientado en demostrar cómo estructuras de dependencia anidada llamadas cópulas de viña, pues permiten modelar dependencia cruzada. Es decir, usualmente nos preocupa en riesgos cuando en un portafolio un activo pierde y simultáneamente un segundo activo pierde, es decir, hay una dependencia conjunta extrema, donde hay o pérdidas extremas o ganancias extremas, pero también al portafolio le afectan los efectos cruzados, es decir, donde se neutralizan estas pérdidas, donde uno sube y el otro baja, y entonces, digamos, esa es la dependencia de cola no positiva o contra diagonal, y lo que hicimos en este cuarto trabajo, pues fue básicamente analizar la función de dependencia de cola general, que permite capturar todos los tipos de dependencia disponibles. Es una alternativa a lo que usualmente se hace con la cópula de supervivencia y rotaciones. Entonces, lo que obtuvimos pues fue, ilustrando empíricamente, pues que estas cópulas de viña ofrecen bastante flexibilidad para capturar dependencia de cola muy, muy diversa. Luego, en un siguiente trabajo, lo que hicimos fue encontrar equivalencias, condiciones de equivalencia entre tres características que importan en riesgos, que son la variación regular de las distribuciones, las condiciones de atracción del máximo, es decir, cuando tus distribuciones tienden a comportarse en sus máximos de una manera, digamos, estable, y la función de dependencia de cola que caracteriza la dependencia completa a través de las cópulas. Entonces, estos resultados obtenidos en este trabajo pues permiten sentar bases teóricas de una equivalencia entre tres propiedades que suelen presentar los factores de riesgo de tipo actuarial y financiero, con colas pesadas. Luego, en un sexto trabajo, lo que hicimos fue analizar la función de dependencia de cola para familias muy específicas. Para las familias de cópulas bivariadas más comunes, obtuvimos sus expresiones analíticas cerradas, las cópulas arquimedianas jerárquicas de dimensiones 3 y 4, y para el caso multivariado, pues en este sexto trabajo trabajamos la cópula de Marshall-Olkin y otras estructuras de dependencia que provienen de las distribuciones más estables y de distribuciones de valores extremos. Lo que hicimos fue pues aplicar este tipo de formulación analítica de la función de dependencia de cola para estimar
métricas de riesgo y compararlas con otras aproximaciones estándar. Y solo por complementar en un siguiente trabajo, lo que hicimos fue introducir, dado el preliminar anterior, pues introducir una metodología alternativa que te permite estimar métricas de altos cuantiles, a saber el valor en riesgo y el déficit esperado, en donde recordemos el valor en riesgo es una estimación de una pérdida extrema dado un nivel de confianza, y el déficit esperado pues es en el escenario en que excede salvar cuál es el tamaño promedio de la pérdida. Bueno, digamos que comparamos contra otras metodologías alternativas y obtuvimos que el uso de la función de dependencia de cola permite replicar muy bien el comportamiento conjunto extremo. Esto que me refería, cuando dos o más riesgos de forma multivariada te llevan simultáneamente a grandes pérdidas. Y entonces, bueno, utilizamos un portafolio de índices accionarios en donde estuvo presente la crisis pandémica de COVID-19. Este fue un análisis comparativo empírico. Entonces, digamos que estos son los tres grandes temas que hemos desarrollado en los últimos 5 años, y ahora quisiera pues platicar de manera general pues cuáles son los proyectos actuales y futuros. Actualmente estamos trabajando en una medida de diversificación en el intervalo 0-1. Como sabemos, cuando construimos portafolios de inversión, además de buscar maximizar el rendimiento esperado y controlar el riesgo asociado, pues una manera indirecta, efectiva de lograr esto es lograr un nivel adecuado de diversificación. En la literatura hay muchas medidas de diversificación. Lo que hicimos fue construir una que fuera de fácil interpretación, estar muy diversificado o muy bajo diversificado, simplemente una medida unitaria en 0,1. Demostramos sus propiedades deseables, ¿sí? Axiomáticas de medida de riesgo coherente, y bueno, es un trabajo que, digamos, ha sido sometido y está en revisión. Esperemos pronto tener una buena noticia al respecto. Y otro segundo aspecto en el que hemos estado trabajando tiene que ver con el modelo de múltiples regímenes de volatilidad, esta extensión a Heston-Nandi, en donde quisiéramos modelar la volatilidad con algunas variantes de este modelo, aplicarlo para evaluar otro tipo de opciones, e incluso aquel esbozo de este trabajo, pues con datos de alta frecuencia, con datos intradía, ¿eh? Porque en los datos intradía el tema de las colas pesadas es todavía más extremo. Entonces, auguramos que este modelo podría tener algunas ventajas frente a otros. Y un tercer tema, para básicamente terminar mi charla en lo general, es que del lado de actividad de consultoría, pues hemos estado trabajando ya varios años con el modelo de solvencia mexicano, específicamente pues el cálculo de requerimiento de capital de solvencia, y aquí le voy a dedicar unas 3 diapositivas a describir las generalidades y luego entonces pues qué es lo que buscamos atacar en este ámbito. Bueno, si uno sigue a la Circular Única de Seguros y Fianzas, CUSF, en sus apartados específicos, pues te dice que la ley establece que mensualmente las compañías de seguros deben calcular un colchón de capital que sea suficiente para cubrir con una alta probabilidad de solvencia los riesgos que enfrentan estas compañías. Entonces, establece una fórmula regulatoria en donde los términos que aparecen en la ecuación 1, el que en particular nos interesa, pues tiene que ver con los riesgos técnicos y financieros de seguros. Depende del giro de la compañía, si se dedica a fianzas, si se dedica a pensiones de seguridad social. Hay que incorporar los últimos términos que aparecen ahí descritos, que son otros riesgos de contraparte, como se hace en la banca de manera estándar, y riesgos operacionales. Entonces, digamos que la parte interesante y retadora, digamos, a nivel de modelación, tiene que ver con el término RCTIFS, el de riesgos técnicos y financieros de seguros. Y al respecto, en el capítulo 6.3, este término debe estar calculado para cubrir los riesgos técnicos de seguros, es decir, todo lo que tiene que ver con seguro directo, reaseguro tomado en los distintos ramos de vida y no vida de una compañía de seguros. Esto proviene específicamente del lado del pasivo del balance de una institución, y luego los riesgos financieros que tienen que ver con todas las operaciones afectadas por tasas de interés, tipos de cambio, precios de índices y otros índices sectoriales. Bueno, la parte del pasivo también está afectada por
la volatilidad de las tasas y la fluctuación de los tipos de cambio, pero también del lado del activo, pues los portafolios de inversión, en particular los instrumentos financieros, pues están expuestos a riesgos de mercado, crédito o contraparte. Y entonces, aquí lo que sucede es que, digamos que si uno revisa con más detalle, pues la modelación de esta variable de pérdida se puede descomponer en básicamente tres componentes. La variable de pérdida global del balance de una compañía de seguros, pues es la suma de las pérdidas asociadas a los activos más las pérdidas asociadas a los pasivos. Y luego la ley considera, pues, el riesgo de crédito de contraparte de todos los riesgos en donde hay contratos de reaseguro de PML. Solamente el riesgo de crédito de contraparte. Aquí la parte interesante, pues, viene con los modelos que se podrían utilizar para las variables de pérdida de los activos y de los pasivos, ¿sí? No obstante, el modelo actual, el modelo regulatorio, ¿sí?, establece que en esta ecuación 2, pues cada componente tiene que ser obtenido como la suma de sus términos individuales, es decir, te tienes que ir a modelar los escenarios de pérdida de instrumento a instrumento que forma parte del portafolio de inversiones. Del lado del pasivo, a nivel de póliza o grupo de pólizas, es un modelo muy granular, perdón, en donde tienes que discriminar si los seguros son de vida, ¿no? O de no vida, de daños, accidentes personales, gastos médicos. Entonces, hay una diversidad, digamos, que atacar en este aspecto. Hay todo un catálogo y la ley y sus anexos, pues establece las notas metodológicas generales bajo las cuales se realiza esto. Actualmente la manera en que funciona, como decía una diapositiva antes, pues las compañías de seguros y fianzas en México calculan mensualmente este requerimiento de capital. El regulador les provee de un software que es como una caja negra en donde ellos cargan sus insumos, están validados y bueno, no tiene flexibilidad. Lo que nosotros proponemos como línea de investigación pues es atacar los distintos módulos y componentes y darle flexibilidad para que sea más realista para efectos de una gestión del riesgo más adecuada, más que un solo propósito regulatorio. Entonces, por ejemplo, de forma ilustrativa, pues la regulación indica que en la modelación estocástica de los escenarios, donde el balance es valuado al tiempo cero y a un horizonte específico, la ley establece un año. Bueno, pues algo que será muy interesante es evaluar a distintos horizontes de riesgo. Por ejemplo, para la gestión del portafolio de inversiones, seguramente horizontes de riesgo más cortos son adecuados, por ejemplo, una semana o un mes, y tal vez en la planeación estratégica de la compañía, pues una revisión del riesgo del lado de los pasivos, tal vez de forma a horizonte trimestral o semestral, podría ser algo adecuado. Entonces, conviene analizar y desmenuzar y hacer los ajustes adecuados, pues para modelar los riesgos a un horizonte flexible. Y la métrica de riesgo que se utiliza sobre la distribución de escenarios simulados de la variable de pérdida, pues es simplemente un cuantil al 99.5% de confianza sobre la variable de pérdidas a horizonte anual. Bueno, lo que podríamos es explorar otras métricas como el déficit esperado, pero sobre todo analizando los distintos módulos y componentes que tiene este requerimiento de capital de solvencia, pues es extender las estructuras de dependencia, es decir, podríamos utilizar alternativas a la dependencia regulatoria con cópulas de viña, con la función de dependencia de cola, podríamos hacer estimación de parámetros de una manera más dinámica, filtrando pues a precios de mercado y no con parámetros regulatorios muy conservadores. Lo que podemos hacer de este modelo es una caracterización específica y al perfil de cada compañía. Aquí simplemente, como última diapositiva decía, pues incluyo una manera, tenemos algunos trabajos previos, pero por ejemplo, este software regulatorio que permite calcular el RCS solamente arroja un número y ese número pues es el colchón de capital con el que la compañía debe justificar que tiene los fondos propios admisibles al menos para cubrir ese requerimiento, pero esto no nos permite analizar sus distintos componentes. Aquí tengo una compañía hipotética y lo que tengo es que en esta compañía los pasivos son por alrededor de 10 millones, sus activos son superiores, 18 millones, pero pues es interesante calcular cuál es el plazo promedio ponderado o duración de los activos, es de 4 años y fracción, y los pasivos tienen una duración un poquito de un año arriba. Bueno, lo que el gestor de riesgos quisiera saber es, bueno, ¿cuál es el mapeo de flujos? Es decir,
por moneda y por plazo. Las monedas están simplificadas a pesos, dólares y UDIs. ¿Cómo está compuesto el balance? Porque con los activos estoy cubriendo los pasivos, que son las obligaciones que tiene la compañía de seguros. Podría hacer un monitoreo de descalce, que también los activos están cubriendo los pasivos en el tiempo, y luego ir a los componentes de riesgo. Por ejemplo, la métrica de riesgo agregada, que es el requerimiento de capital de solvencia, decíamos que es la suma de la variable de pérdida de activos más la de pasivos. Bueno, es interesante para el gestor de riesgos analizar la métrica de riesgo sobre los activos. Aquí está resultando en 1.261 millones, una proporción pequeña del total de activos, y la de los pasivos, 1.798 de una base de 10.000. Bueno, dada la caracterización de portafolio de inversiones que está cubriendo al portafolio de pólizas de seguros, bueno, pues lo que quisiéramos saber es específicamente qué temporalidades, qué plazos. Esta es una granularidad mensual con la que hicimos este ejercicio, pero cuáles son los efectos de corto, mediano, largo plazo, cuáles son las monedas o las posiciones que más están consumiendo riesgo, es decir, cuánto está contribuyendo, cuánto cada componente del balance en el número resumen que es el que actualmente las compañías de seguros utilizan y monitorean. Lo que pretendemos con este tipo, digamos, de línea de investigación es hacer una descomposición por factor de riesgo, por plazo, por moneda, por componente, qué activo está cubriendo a qué conjunto de pólizas de seguros específicas, y entonces hacer un calce, una gestión de activos y pasivos, es decir, hacer más activa la gestión de riesgos que actualmente realizan las compañías de seguros, y es pues una manera y un nicho en donde podemos fusionar cualquiera de las técnicas estadísticas, matemáticas, financieras que conocemos, ¿no? En la técnica actuarial, tanto en la técnica financiera. Esto es esencialmente las líneas de investigación que mantengo, y bueno, aquí están las referencias de los artículos que les platicaba simplemente para eso, ¿sí? Entonces, pues son el tipo de investigación que desarrollo actualmente. Y bueno, pues gracias. Oye, pues muchísimas gracias por la presentación, Adán. La verdad es que muy, 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 muy padre, muy interesante, muy actualidad también, debo decir. Permítanme que estoy generando aquí un ruido horrible. Ya. Muy, muy interesante, debo decir, es muy, muy actuarial, muy en la línea de lo que estamos interesados en modelar, en particular en la Facultad de Ciencias Actuariales, pero pues más bien también en nuestro grupo de investigación. Entonces, en ese sentido, yo te agradezco. Yo tengo un par de preguntas, pero me gustaría primero pues pedirle a las personas que nos acompañan, si tienen también alguna pregunta. Veo, por ejemplo, al presidente electo de la Asociación Mexicana de Actuarios. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Un detalle. Ok, bueno. Igual, el foro está abierto, camaradas, para hacer preguntas si gustan. Bueno, oye, fíjate, Adán, que me pareció súper interesante la manera de modelar utilizando cópulas de viñas, y la verdad es que no puedo dejar eh, pues de decirte, tú, digo, porque esto está enmarcado en el foro de un seminario de investigación del Colegio Nacional de Actuarios. ¿Tú estás familiarizado con el Premio Nacional de Actuaría del colegio? Sí lo he escuchado, sí, sí, sí. Es que, ¿qué Sí, crees? Que el trabajo que ganó la edición anterior era un trabajo precisamente escrito acerca de modelación de riesgos, pero era por otro ramo, utilizando cópulas de viña. No es cierto, eran cúpulas circulares, esféricas, no sé qué cosa. ok, es que las estructuras de medidas de dependencia multivariada son muy amplias, sí. Actualmente el modelo regulatorio utiliza un cierto tipo de viña con cópulas T-de-Student, pero en realidad hay una amplia diversidad Es que de la estructuras. razón por la que te lo, Sí, te lo comento es que el Premio Nacional de Actuaría está por sacar su edición de este año ya en junio.
Entonces, si a lo mejor le metes, te inscribes al concurso con este proyecto, pues hasta lo ganas, porque Ah, estamos sería hablando interesante, de son algo temas muy que está en afines, boga tienes ahorita. razón, sí. Está en boga Sí, ahorita, gracias, por la precisamente eso. recomendación. Entonces, pues está eso. Igual me pareció súper interesante la modelación que hiciste de las opciones con la primera, la primerita, esa es, sí, que utilizas por ahí pues ese es un browniano, pero no, porque tienes, como bien dices, una volatilidad que pues está acoplada a otro proceso estocástico. Entonces, Sí, eso eso me lo hace pareció dinámico, digamos. maravilloso. Fíjate que precisamente le decía a Dan que comenzamos un poco apretados de tiempo porque estamos escribiendo un trabajo. Un colega que está presente aquí, saludos, doctor Eliud Silva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Aquí, es muy interesante. Ahorita voy a hacer una pregunta. Precisamente, mano, porque yo creo que esto le queda, fíjate, lo del acoplar los procesos de esta manera. ¿Cuál fue? Platícanos, por favor, Adán, el reto más grande que te enfrentaste. Espérame tantito. No pasa nada. ¿Cuál fue el reto más grande al que te enfrentaste para poder llegar a estas expresiones de integral simple, integral doble? O sea, yo entiendo que pues de esas expresiones, por ejemplo, si evalúas utilizando Black-Scholes, pues planteas una ecuación del calor y listo, ¿no? Sí, tiene Sí, solución analítica sí, cerrada, sí. ¿sí? Aquí el problema es que pues, puedes analíticamente expresar y expandir con el doble máximo que está ahí anidado, pues las regiones que tendrías que resolver, ¿no? Sí, Hay que definir límites de integración. El problema es que estas integrales no tienen una solución, digamos, analítica cerrada, sí expresable, y entonces con métodos numéricos lo que uno busca es aproximarlas lo mejor posible. Una integral es la suma de áreas de abajo de una curva o una superficie, pues puedes usar fuerza bruta, simular eh, rendimientos, precios de estos activos, ¿no? De estos dos procesos, acoplarlos y tomar promedios de esas sumatorias simples o dobles. sí. Y esa es una aproximación costosa computacionalmente. El trabajo que hicimos hace unos años fue utilizar una técnica. Claramente esto no es descubrir el hilo negro, es simplemente tomar otros trabajos tipo e implementar algunos ajustes numéricos, ¿no? De alternativas pues, más precisas, más rápidas, computacionalmente hablando. Y fue pues, un tema que se conecta al tema de evaluación con el hecho de que el segundo tema de investigación que les platicaba, pues el de varianza condicional, pues bueno, te lleva a la difusión de otros procesos que curiosamente están conectados con la segunda ecuación, que es un modelo de reversión a la media en el proceso de varianza tipo SIR. Sí. Entonces se conecta mucha de la teoría, digamos, extendida a Black-Scholes para evaluar opciones. Entonces, da pie a hacer mucha experimentación, muchas variantes, pero bueno, fueron unos temas que dejé, digamos, ahí estacionados unos Un años y ratito. le he seguido por otras rutas porque pues esto es amplio, pero bueno, pues esto es para dar pie a sinergias que podamos hacer con otros colegas. Pienso que ahora que presentaba esto, pues bueno, seguramente algunos de ustedes han estado, pues, hay un traslape seguramente en temas, intereses, expertise, es hacer sinergia. Sí, sí lo hay. Miren, esta es la sexta presentación del grupo de investigación en estudios socioeconómicos de México y veíamos que efectivamente los trabajos de, por ejemplo, David Juárez, un servidor, y bueno, en este caso el doctor Adán Díaz, pues van muy en esta dirección, aunque desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, David nos platicaba acerca de cómo se ajusta el proceso. Ese ruido sí viene de afuera, ¿no? ¿Cómo se ajustan los procesos estocásticos al problema de las pensiones y el pago de salarios equitativos? Un servidor lo trabaja pues, desde el punto de vista de la teoría del control, el problema de las pensiones. Y bueno, esto que nos está enseñando Adán es desde el punto de vista de modelos estadísticos tipo Garch y sus variaciones, y desde el punto de vista de los procesos estocásticos, en este caso acoplados, ¿no? Yo creo que por ahí hay mucho trabajo que podemos hacer juntos
Y bueno, pues nada más para no dejar sin mencionar al resto de los colegas en el grupo, ¿no? Los doctores Llanos Reynoso, González Núñez y Mariné Osorio, pues trabajan con temas relacionados con invisibilidad de partes de la población para, por ejemplo, el sistema financiero del país en el que se esté, ¿no? Me parece encantador de veras el trabajo. Y nada más una última pregunta. Por mi parte es una pregunta más bien de tipo filosófico. Adán, de dónde sale la inspiración para, yo ahora voy a trabajar con modelos tipo Garch, ahora voy a hacer unas viñas? Sí. La verdad es que creo que viene mucho del contacto que tengo con clientes. O sea, vamos a decir que los problemas que me plantean algunos clientes que, por ejemplo, Consultoría. tienen grandes posiciones a fluctuaciones del oro. Y eso me lleva a preguntarme, oye, ¿qué de los modelos estadísticos y econométricos permitirían pues hacer una cobertura anticipada, ya sea que vendan o pacten compra amarrando el precio, Sí. pero no hay una evaluación neutral riesgo perfecta, sino que ellos están expuestos a cierto proceso específico, y entonces eso hace pues pensar en qué de lo académico, qué de lo que sabes, ahora tienes que adaptar, y luego es una beta que simplemente te va llevando más profundo y genera al final pues uso de casi todos los trucos que te sabes o las técnicas y confluyen, ¿no? Y hay unos temas que sí me llevaron varios años. Por ejemplo, de media condicional sí fue algo donde estuve varios años, ¿no? Para que se publicara llevó todo un proceso. El otro autor ya no estuvo vivo para ver el resultado, pero fue un tema ahí, digamos, hasta incluso tanto personal como de reto académico, el haber resuelto la parte estadística de esto, y te lleva a tener que aprender, desafortunadamente, luego otras técnicas en las que no eres tan experto, o consultar a colegas, hacer sinergia, pero sí, este fue el segundo trabajo, digamos, de esta lista, fue el que me tomó más tiempo, digamos, desarrollar. ¿Sí? A multiple regime extension to the Heston-Landy Garch model. Wow. Oye, Sí, no, los mira, demás, pues padre. bueno, son de cópula, son con otros colegas, pero y ahorita lo que está interesante y en lo que estamos como teniendo el reto es en desmenuzar el requerimiento de capital de solvencia y en ayudarle a las compañías de seguros a tener pues indicadores de riesgo más flexibles, más comprensibles y objetivos que les permitan gestionar su riesgo de manera activa, su balance, ¿no? Un reto muy interesante a nivel académico es precisamente desarrollar medidas coherentes de riesgo, ¿no? Porque pues tenían el VAR, Sí. pero Sí tiene algunas desventajas, sí. está el déficit esperado, pero siempre es mayor que el VAR, y eso desde el punto de vista regulatorio, pues a las compañías no les gusta tener que mantener colchones más grandes, entonces es un estira floja, tema, toma y floja, daca, sí, un balance, ¿no? Pero que la medida de riesgo, o sea, aquí el punto relevante es pues, que estén bien capitalizadas las instituciones de seguros, el sector bancario, el sector financiero en general, ¿no? Y que pues estemos siempre preparados para eventos que sean repetidos, ¿no? Como crisis. Oye, de veras, muchas felicidades. El trabajo de tus últimos 5 años de investigación me parece padrísimo. Muchas felicidades, te lo digo muchas de gracias, manera Daniel. sincera. Gracias, Adán. Está con nosotros también la directora de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Anáhuac. Son unas palabras, directora. Pero ven para que te oigan. Bueno, está bien, pues entonces vamos a despedir. Dice el presidente electo de la Asociación Mexicana de Actuarios, muy buen trabajo y bueno, pues agradece la invitación. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues vamos a cerrar aquí ¿alguien quiere hablar? No. Vamos a cerrar aquí esta jornada de actualización del mes de junio de 2024, dándoles muchísimas gracias por su atención, por su presencia, sobre todo por su paciencia, y por supuesto, gracias al doctor Adán Díaz, al doctor Adán Díaz por estar aquí con nosotros. No, gracias, ustedes. Adán. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Hasta luego. Pues entonces vamos a cerrar. Hasta luego. Listo.